Mi esposa gritó, «No soy tu ama de casa». Sonreí y llamé a nuestra vecina soltera, «Hola, ¿puedes?» Antes de empezar, por favor no olvides dejar un like y suscribirte. Oye, cariño, coge algo para cenar. Sí. La voz de Sara era ligera, casual, casi ensayada. Estábamos cerca de la sección de congelados, el carrito de la compra medio lleno con las mismas cosas de siempre. Leche de almendras, guisantes congelados, una granola carísima que ella insistía en que necesitábamos. Pero esa frase resonó de forma distinta. Me quedé helado a medio paso, con la mano suspendida sobre una bolsa de tiras de pollo. ¿Por qué no cocinas tú por una vez?, dije, no en voz alta, no gritando, pero había un filo en mi voz, una amargura aguda y cansada que la detuvo en seco mientras navegaba por su teléfono. Ella parpadeó. ¿Qué? Me giré, mirándola por fin. ¿Me has oído? ¿Por qué no cocinas tú por una vez? Su rostro cambió. Primero confusión, luego algo cercano a la vergüenza. Los compradores pasaban a nuestro lado, mirando de reojo, percibiendo la tensión. Podía sentir el frío del congelador, pero el calor que subía por mi pecho no tenía nada que ver con la temperatura. No tienes que hacer una escena, susurró, casi sin mover los labios. Sus mejillas se sonrojaron, y esa sonrisita perfecta que siempre llevaba en público. Se resquebrajó. No estoy haciendo una escena, dije rotundamente. Estoy dejando clara mi postura. Se acercó, su voz se tensó. Este no es el momento ni el lugar, Kevin. ¿Verdad? Porque la cena es demasiado para ti. Pero se supone que yo debo hacer de chef de la casa 7 noches a la semana. Podía oír lo duro que sonaba, pero no podía parar. Ya ni siquiera se trataba de la cena. Estás siendo ridículo, siseó, con la mandíbula apretada, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia una familia que pasaba. Fue entonces cuando lo vi. El destello, un flash de algo detrás de sus ojos. No era ira, ni siquiera vergüenza. Miedo, solo por un segundo. Como si supiera exactamente por qué estaba diciendo esto aquí, en público, donde ambos teníamos que seguir sonriendo. Me incliné, mi voz baja. Sonríes mucho para ser alguien que ha estado mintiendo durante años. Se puso rígida. Su mano se aferró al carrito como si necesitara sujetarse a algo. Kevin, para. Pero no lo hice. Todavía no. Se acabó el ser educado, Sara. Nos quedamos allí en silencio. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba sobre nosotros. A nuestro alrededor, el mundo seguía girando, niños pidiendo polos, un anciano revisando las etiquetas de las sopas. Pero dentro de nuestro pequeño pasillo congelado, todo lo demás se había roto. Y así, sin más, di un paso atrás, pasé a su lado, cogí una pizza congelada sin mirar. Yo me encargo de la cena, murmuré. No querría que sudaras la gota gorda. Ella no me siguió de inmediato. Cuando finalmente llegamos a la caja, estaba callada. La sonrisa congelada de vuelta en su sitio, pero no me miraba. No de verdad. Y en ese silencio, de pie detrás de una fila de chocolatinas y revistas del corazón, me di cuenta de algo aterrador. Lo que acababa de pasar en el pasillo 14 no era nuevo. Simplemente, era la primera vez que dejábamos de fingir. Me llamo Kevin. Tengo 39 años. Dirijo un pequeño almacén de logística en las afueras de la ciudad. Del tipo con muelles de carga polvorientos y una máquina expendedora rota que no acepta billetes desde 2018. Mi vida se ha construido en torno a la rutina. Alarma a las 6:15, café solo, botas con punta de acero, la lista de Sara pegada en la nevera. Nada elegante, nada ruidoso. Llevamos casados 11 años. O al menos lo estábamos hasta hoy. Y créeme cuando digo que este lío en el supermercado es solo el principio. El silencio no duró mucho. Apenas salimos del aparcamiento del supermercado cuando Sara soltó de repente, parece que mañana va a llover. Menos mal que cogimos esas bolsas de basura. Ya sabes que los cubos gotean. No respondí. Los limpiaparabrisas ni siquiera estaban puestos, pero la escobilla chirrió una vez sobre el cristal seco, un sonido de alguna manera más fuerte que su voz.
Todavía tienes que cambiar la bombilla del pasillo, añadió, mirándome como si nada hubiera pasado. Lleva días fundida. Hablaba como si toda la explosión en el pasillo de congelados nunca hubiera ocurrido. Como si no acabáramos de ventilar 11 años de tensión acumulada junto a una pila de barritas de pescado. ¿Crees que necesitaremos más leche la semana que viene?, preguntó, con los ojos en la carretera. No lo sé, dije en voz baja. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre el volante. Bueno, supongo que ya veremos. Giré la cara hacia la ventanilla del copiloto, dejando que mi aliento empañara el cristal. Afuera, el cielo era de un gris pálido, plano, incoloro, como si el mundo hubiera bajado el contraste. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí. Ella soltó una risita forzada. Hola, Kevin. Vamos. No te portes así. Todo el mundo tiene días malos. Ambos dijimos cosas que no sentíamos. Me volví hacia ella lentamente. ¿En serio? Titubeó medio segundo. Por supuesto. Tú explotaste. Yo reaccioné de forma exagerada. Lo típico de la gente casada. No es para tanto. Pero la forma en que lo dijo sonaba prefabricada, como una frase que había ensayado. El tipo de cosa que le dices a alguien que necesitas calmar, no a alguien que te importa. Lo llamas, lo típico, dije, mirando al frente. Así es como nos ves. Volvió a reír, más ligera esta vez. No seas dramático. No respondí. Solo observé un camión rojo que nos adelantaba en dirección contraria. La compuerta trasera abollada, una pegatina despegándose en una esquina. De alguna manera, envidié a ese camión. Al menos, llevaba sus daños a la vista. Sara siguió hablando. Hay una oferta de mantillo este fin de semana. Quizás podríamos hacer algo por fin con ese parterre trasero. Es un desperdicio de espacio tenerlo así, ¿no crees? Me sonrió como si fuéramos dos alegres propietarios haciendo planes de fin de semana, no dos personas que todavía irradiaban el calor de un fuego invisible. ¿Crees que tendremos tiempo el sábado? No, dije rotundamente. Ella parpadeó. No. No quiero hablar de mantillo, ni del tiempo, ni de cubos de basura que gotean. Volvió a mirar al frente. Bien. Condujimos otra milla en silencio. Los neumáticos zumbaban contra el asfalto. A lo lejos, retumbó un trueno, pero la lluvia nunca llegó. Ese silencio no era nuevo, pero ahora era más fuerte, del tipo que se sienta en el coche contigo y no se abrocha el cinturón. La observé mientras giraba a la izquierda en nuestra calle, su rostro bloqueado en una expresión neutra, tranquila, educada, como si la mujer que sonreía a mi lado ahora no fuera la misma que, hace solo 20 minutos, me miraba como si tuviera miedo de lo que yo pudiera saber. Aparcó el coche en nuestro sitio de siempre, cogió su bolso y dijo, no olvides las bolsas. Luego entró en casa como si fuera una tarde cualquiera, como si todavía estuviéramos bien, como si todo no acabara de cambiar. Me quedé sentado un rato, todavía en el asiento del copiloto, con la compra en el maletero, el salpicadero haciendo un suave tic-tac mientras el motor se enfriaba, y entonces me di cuenta. No tenía miedo por lo que dije en la tienda. Tenía miedo porque, por fin, yo había dicho algo real. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma, no porque tuviera que ir a ningún sitio. Simplemente, no podía dormir. Algo en la casa se sentía extraño. No mal, solo desalineado, como un cuadro que sigue torciéndose por mucho que lo endereces. Me puse una camiseta, me arrastré hasta la cocina y preparé el café. Sin música, sin radio, solo el sonido del goteo, 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 y el bajo zumbido de la nevera. Todavía era temprano, apenas había luz afuera, pero no esperé. Eché 3 huevos en la sartén, observando cómo chisporroteaban al tocar la mantequilla. El olor llenó la cocina, rico y cálido, y cogí una rebanada de pan de masa madre para tostar, del que me gustaba a mí, no el sin gluten que ella siempre elegía. Detrás de mí, oí el crujido de las tablas del pasillo, luego su voz, suave, buenos días. No me di la vuelta. Buenos días. Se quedó en el umbral, probablemente esperando que le preguntara si quería algo, pero no lo hice. Removí los huevos,
Los serví con una tostada y vertí una taza de café en mi taza de siempre, la de cerámica azul con el borde desconchado. Me senté tranquilamente a la mesa. Ella simplemente se quedó allí. Al cabo de un momento, cruzó la cocina lentamente. Huele muy bien. Asentí, cortando los huevos con el lado del tenedor. Se quedó cerca de la encimera. No sabía que ibas a preparar el desayuno esta mañana. No sabía que necesitaba un permiso, dije sin levantar la vista. Sus labios se apretaron en una línea. No me refería a eso. Seguí comiendo. Se sentó frente a mí un minuto después. Plato vacío, sin café, solo un vaso de agua que apenas tocó. Intentaba no poner mala cara, pero el silencio me lo decía todo. Hace una eternidad que no como huevos, dijo, más al aire que a mí. ¿Recuerdas cuando solíamos preparar el desayuno juntos los domingos? Sí, dije simplemente, terminando el último bocado. Me limpié la boca, bebí un sorbo de café y levanté la vista. Sus ojos se desviaron hacia el plato, y luego rápidamente se apartaron. ¿No hiciste de más? No. Hubo un silencio que se extendió sobre la mesa como niebla. Cruzó las manos cuidadosamente, golpeando sus pulgares. Luego intentó sonreír. Quizás la próxima vez puedas enseñarme tu secreto otra vez. Siempre te salen las yemas perfectas. No le devolví la sonrisa. No es un secreto, es solo prestar atención. Su sonrisa se congeló por un segundo. Luego se levantó demasiado rápido. Supongo que cogeré un yogur o algo. Caminó hacia la nevera, la abrió y se quedó mirando un buen rato como si hubiera olvidado a qué había venido. Oí el susurro de los envases, el ligero tintineo de una cuchara. Luego volvió a la mesa con un simple yogur griego natural. Sin granola, sin fruta. Nos sentamos así, uno frente al otro, comiendo, sin hablar, como compañeros de trabajo compartiendo torpemente una sala de descanso. El tintineo de mi tenedor en el plato, el bajo zumbido de la nevera, su cuchara rascando el fondo del envase de plástico. Pareces distante, dijo finalmente. Ni siquiera levanté la vista. Ah, sí. Me miró fijamente, intentando leer mi cara. Sabes, no me gusta cuando discutimos. No sabía que estuviéramos discutiendo. Bueno, lo que sea que fue eso de ayer. Eso fue un momento, la interrumpí. No una discusión. Una discusión es ruidosa. ¿Un momento es honesto? Ella frunció el ceño. Así que ahora me estás castigando con el silencio. Dejé mi taza. No. Simplemente estoy cansado de fingir. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero lo ocultó tras un tranquilo sorbo de agua. Bien, dijo en voz baja. Haz tu pequeña protesta. Deja claro tu punto. Me levanté y recogí mi plato. Ya lo hice. Lo enjuagué en el fregadero, dejé el suyo intacto sobre la mesa y salí de la cocina sin decir otra palabra. Detrás de mí, oí el débil rasguño de su cuchara. Luego nada, absolutamente nada. Esa noche, oí sus tacones en el porche antes de oír abrirse la puerta. El tintineo de las llaves. El crujido de una bolsa de comida para llevar. Hola, llamó Sara, casual de nuevo. No tenía ganas de cocinar, así que compré algo. Me quedé en el sofá, cambiando de canal sin ver nada, solo ruido para ahogar el silencio. Entró sosteniendo una bolsa de papel marrón, de algún restaurante tailandés caro que le gustaba. El olor a ajo y citronela llenó la sala, pero no me moví. Lo dejó sobre la mesa, sacó un recipiente, solo uno. No había palillos extra, ni una oferta, ni una mirada en mi dirección. Bajé el volumen lo suficiente para oír el sonido de ella sentándose frente a mí. Comió lentamente, deliberadamente. El raspar de su tenedor contra la caja de comida para llevar fue la única conversación que tuvimos. No se trataba de la comida. Era un mensaje. Quería que me diera cuenta, que lo sintiera, que comprendiera que ella era capaz de igualar la misma frialdad que yo le había mostrado esa mañana. No dije ni una palabra. Suspiró ruidosamente una sola vez, quizás esperando que le preguntara algo. Que ofreciera una tregua. No lo hice. Entonces, llamaron a la puerta.
Levantó la vista, sorprendida. Yo me levanté primero. Cuando abrí la puerta, allí estaba Jenny, nuestra vecina de 2 casas más abajo. Quizás en sus 20 y tantos, soltera, dulce de una manera de pueblo pequeño. Siempre tenía alguna historia sobre su gato, su jardín o el correo equivocado que acababa en su buzón. Pero esta vez, sostenía algo. Hola, dijo alegremente, tendiéndome un plato de cerámica caliente. yo, UM. Escuché un poco ayer a través de mi ventana. Y hoy también. Lo siento, la ventana de mi cocina siempre está abierta. No sonaba como si lo estuvierais pasando muy bien, así que hice esto. Parpadeé. Era un pastel. De manzana, creo. El olor me golpeó de inmediato. Canela, cálida y fresca. Oh, dije, sorprendido. No tenías que hacerlo. Jenny se encogió de hombros, un poco tímida. No es nada. A veces, un buen pastel ayuda. Sonreí genuinamente por primera vez en días. Gracias, Jenny. Es muy amable de tu parte. Lo que quieras, cariño, añadió suavemente, mostrando una sonrisa antes de bajar del porche y desaparecer por el camino. Cuando me di la vuelta, Sara estaba de pie. No había tocado su comida en los últimos 2 minutos. Su rostro estaba tenso, su boca apretada. ¿Eso era para ti? Sí, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Sí, nos oyó ayer. Sara resopló. Así que ahora las vecinas te traen pasteles de compasión. Fui a la cocina y dejé el plato. No, dije con calma. Traen amabilidad. Algo que tú has estado racionando últimamente. Oh, déjame en paz, espetó. Ha estado coqueteando contigo desde el verano pasado, y ahora te lo estás creyendo todo porque estás haciéndote la víctima del marido herido. Me apoyé en la encimera. Sara, llegaste a casa con comida para uno. Ni siquiera preguntaste. Y ahora te enfadas porque alguien más se ha dado cuenta de que existo. Sus ojos ardían. No tergiverses esto. No estoy tergiversando nada. La miré directamente. Tú empezaste esto. Se quedó inmóvil. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no lo dije con ira. Solo con verdad. Y eso, más que los gritos, pareció dejarla sin aliento. ¿Crees que todo esto es por mi culpa?, preguntó finalmente, más bajo ahora. Que tú no lo has hecho más difícil. Sé que sí, respondí. Pero yo no te volví fría. Esa fue tu elección. Me miró fijamente desde el otro lado de la habitación. 2 personas, una casa, una mesa, 2 bandos. Se sentó de nuevo ante su comida a medio comer, el tenedor golpeando suavemente. Corté una rebanada de pastel, y por primera vez en mucho tiempo, no le pregunté si quería. Al día siguiente, salí de casa por la tarde. Sin un plan real, solo la necesidad de respirar en otro lugar, en un lugar tranquilo, en un lugar que no oliera a comida para llevar y a silencio frío. Terminé en casa de Chris. Era mi mejor amigo desde la universidad. El tipo de persona que siempre recordaba los cumpleaños pero olvidaba dónde había aparcado su propio coche. Sólido, leal, honesto. El tipo de hombre que no malgastaba palabras, pero sentía cada una que decía. Su casa estaba al borde de un barrio tranquilo donde los árboles se arqueaban sobre la carretera como en una película. Mientras subía el corto camino hacia su porche, oí música. No fuerte, solo un suave murmullo que flotaba a través de una ventana entreabierta. Llamé una vez. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar de nuevo. Megan estaba allí, con un delantal, sonriendo como si el mundo no hubiera cambiado de la noche a la mañana. Vaya, mira lo que ha traído el viento, sonrió. ¿Tienes hambre? Parpadeé. Quiero decir, no quería. No termines esa frase, me interrumpió. Entra. El lugar olía a ajo y a algo mantecoso. La seguí a la cocina y vi a Chris en la mesa, descalzo, bebiéndote helado como si fuera domingo por la mañana. Oye, tío, dijo, levantándose para darme una palmada en el hombro. Tienes una pinta horrible. Agradezco la honestidad.
Megan le apuntó con una cuchara de madera. Chris. Él se encogió de hombros. Solo digo. Parece que necesita un pastel y probablemente un colchón nuevo. Esbocé una sonrisa por primera vez en lo que parecieron días. Megan señaló la mesa. Siéntate. Come. Hicimos demasiada comida. Trajo sándwiches a la plancha, una especie de sopa de tomate casera con albahaca fresca. Todo caliente, todo real. Chris me deslizó un vaso de té y se sentó frente a mí. Bueno, dijo. ¿Cómo va el frente doméstico? Dudé, luego me encogí de hombros. ¿Conoces ese momento en una obra de teatro en el que los actores olvidan sus líneas y se quedan mirándose? Hizo una mueca. ¿Tan mal? Asentí. Peor. Ella finge que todo es normal. Yo dejé de seguirle el juego. Megan también se sentó, dejando a un lado su cuchara. Lo siento, Kevin. Simplemente estoy cansado, admití, pellizcando la corteza del sándwich. De fingir, de tener conversaciones que no significan nada. Chris se reclinó, cruzando los brazos. No es tu trabajo mantener la máscara por los dos. Lo sé. Entonces, sin planearlo, eché un vistazo a la habitación. El sol entraba a raudales por sus ventanas como oro. Una brisa perezosa movía las cortinas. Megan se rió de algo que Chris dijo sobre el aire acondicionado roto de su coche. Y por un segundo, me quedé observándolos. Como lo miraba ella cuando hablaba. Como él le pasaba la sal sin que tuviera que pedirla. Como nada se sentía forzado. Y lo sentí. Un dolor silencioso que no esperaba. Envidia, quizás. No del tipo amargo. Del tipo que venía de recordar cómo se sentía el calor. Chris captó mi mirada, su voz se suavizó. Ya no tienes eso en casa. Negué lentamente con la cabeza. Ni de lejos. Megan se acercó y me puso un segundo plato de sopa. Sin palabras, solo un gesto que hizo más que cualquier consejo. Miré el cuenco, el vapor subiendo suavemente. Esto parece otro planeta, dije. No, respondió Megan. Así es como se supone que debe sentirse. Simplemente lo has olvidado, añadió Chris. Y no es tu culpa. Los miré. Dos personas, un ritmo. Y por primera vez, me lo admití a mí mismo. Lo que tenía en casa no era una sociedad. Era supervivencia. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa de nuevo. La cena había pasado. Sara recalentó algo para ella. No me preguntó si quería. No habló. Solo sobras de microondas y comió de pie junto al fregadero. Esperé. Dejé que el silencio se alargara. Luego, después de que enjuagara su plato y lo dejara un poco más fuerte de lo necesario, me levanté del sofá y dije con calma, tenemos que hablar. Ella miró el reloj como si quizás fuera demasiado tarde para conversaciones reales. Aún así, me siguió al comedor. Saqué una silla y me senté. Ella se quedó de pie. Asentí hacia el otro asiento. Por favor. Con un suspiro, se deslizó en él, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. ¿Y ahora qué? La miré a los ojos, con firmeza. O reconstruimos esto juntos, o esto se acaba aquí. Ella parpadeó. Perdona. No voy a vivir más en el limbo, dije. No voy a compartir techo con alguien que me trata como una tarea que gestionar. Si vamos a hacer que este matrimonio funcione, tiene que ser como un equipo. Ella resopló. ¿Un equipo? ¡Qué gracioso! Hablo en serio. Sí, yo también, espetó. No soy tu ama de casa, Kevin. No estoy aquí para servir todos tus caprichos emocionales como una esposa de Stefford. No me inmuté. Nunca pedí un ama de casa, dije en voz baja. Pedí una compañera. Alguien que esté presente. ¿A quién le importe? Que me haga sentir que importo. Oh, por favor, dijo, alzando la voz. Has estado de mal humor por aquí como un cachorrito herido, haciéndote el desayuno para uno y llorando por unos huevos. No mordí el anzuelo. En su lugar,
me levanté y caminé hacia la ventana abierta cerca de la mesa del comedor. El aire aún estaba fresco. Las campanillas de viento de los vecinos tintineaban suavemente. Me asomé un poco y llamé lo suficientemente alto como para que se oyera. «Oye, Jenny». Un momento después, su voz llegó alegremente. «Sí. ¿Podrías echarme una mano con algo rápido?» «Por supuesto», dijo sin dudarlo. «Lo que quieras, cariño». Me volví hacia la mesa. Sara no se había movido, pero algo en sus ojos se había congelado. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus nudillos estaban blancos contra la silla. Volví lentamente, con calma. No le pedí que cocinara, ni que limpiara, ni que me halagara. Solo la llamé y respondió con amabilidad, de buena gana. Sara se levantó. ¿En serio estás metiendo a la vecina en esto? Yo no he metido a nadie, dije. Ella intervino porque la amabilidad no pide el momento perfecto. Simplemente aparece. Sara me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Su voz bajó, casi en un susurro. ¿Crees que estás demostrando algo? Me encogí de hombros. No estoy intentando ganar. Solo estoy harto de perder. Abrió la boca y la volvió a cerrar. No salieron palabras. El pastel todavía estaba en la encimera, cubierto con papel de aluminio, intacto. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Saqué mi silla de nuevo, lenta y deliberadamente. Me senté y crucé las manos sobre la mesa. Te doy una oportunidad, Sara. Hablar en serio, ahora mismo. ¿Estás en esto o solo estás pasando el tiempo hasta que decidas irte tú primero? La tensión en la habitación crepitaba. No fuerte, pero sí aguda, eléctrica. Miró hacia otro lado, luego se giró y se fue. Sin portazos, sin respuesta, solo el sonido de sus pies descalzos contra las baldosas, desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé solo, quieto. Y por primera vez, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en meses. ¿Todavía estás aquí? Dale un like a este vídeo. Ayuda mucho. 3 días después, tiré mi bolsa de lona en el maletero del jeep de Chris y no miré atrás. Sin nota de despedida, sin discurso dramático, solo un mensaje en la nevera con un rotulador de borrado en seco, me voy una semana. No me esperes. Kevin. Chris me había ofrecido el viaje meses atrás. Una de esas invitaciones medio en serio durante una noche de fútbol regada con cerveza. Tío, desaparezcamos una semana. Playa, sin teléfonos, sin estrés. En aquel entonces, me lo tomé a risa. Ahora, se sentía como oxígeno. El viaje hacia el sur fue largo pero fácil. Del tipo en que la carretera zumba bajo tus pies como música de fondo y el cielo se abre amplio, azul y libre. No hablamos mucho al principio. No lo necesitábamos. Hay algo en estar junto a alguien que conoce la forma de tu silencio. En algún lugar pasada la frontera de Tennessee, Chris me miró. ¿Estás bien? Asentí. Recuperándome. Nos alojamos en una casa de playa alquilada a las afueras de Charleston. Contraventanas blancas, suelos que crujían, el tipo de lugar que olía a libros viejos y sal marina. No había itinerario, ni expectativas, solo arena cálida, bebidas frías y tiempo. Pasamos la primera tarde sin hacer absolutamente nada. Los pies enterrados en la arena, viendo a las gaviotas pelear por nada, dejando que las olas llegaran y borraran nuestras huellas una y otra vez. Chris abrió una cerveza a mi lado. Hace semanas que no te veía respirar. Exhalé. No sabía que estaba conteniendo la respiración. Al tercer día, había dejado de mirar el móvil. Al cuarto, ni siquiera pensaba en Sara. No de la manera pesada y amarga. Más bien como una piedra que finalmente había soltado sin darme cuenta. Hicimos una barbacoa en la terraza, jugamos a las cartas, hablamos de nada importante y de todo lo que sí lo era. Por la noche, las estrellas se derramaban por el cielo como si alguien hubiera esparcido sal sobre terciopelo negro. Y en la quinta noche, me encontré solo en la playa. Descalzo, con los dedos hundiéndose en la arena fresca y húmeda, las olas rozándome y luego retirándose de nuevo como si intentaran enseñarme algo. Incliné la cabeza hacia atrás y miré al cielo,
con las manos en los bolsillos. Por primera vez en meses, mis pensamientos no gritaban. Susurraban. Hacían preguntas más silenciosas. Cuando me volví invisible en mi propia casa. Cuando se convirtió nuestro hogar en un escenario. ¿Y nosotros en dos actores que olvidaron sus líneas? Cuando se convirtió la amabilidad en una transacción. No tenía todas las respuestas. Pero bajo esas estrellas, me di cuenta de algo simple. No la extrañaba a ella. Extrañaba cómo solía sentirme. Antes de los muros, antes de los hombros fríos y las mentiras alegres, antes de que la casa dejara de sentirse como un hogar. Chris se unió a mí al cabo de un rato, me dio un refresco y se sentó sin decir palabra. Escuchamos el océano durante mucho tiempo. ¿Crees que se da cuenta de que me he ido?, pregunté finalmente. Chris no me miró cuando lo dijo. Probablemente. Pero creo que la pregunta más importante es, ¿te importa si lo hace? Dejé que las olas respondieran por mí. Y en esa quietud, en ese aire salado y esa luz de luna plateada, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La casa olía a vainilla y limón cuando entré por la puerta principal. Esa fue la primera señal de alarma. La segunda, mi nombre, Kevin. La voz de Sara flotó desde la cocina. Demasiado alegre, demasiado rápida. ¿Estás en casa? Apareció un segundo después con uno de esos vestidos de verano que no se había puesto en años. Azul claro, el pelo recogido, descalza, como si perteneciera a alguna revista de estilo de vida. Incluso tenía una pequeña mancha de harina en la mejilla. Me quedé quieto en el umbral, con la bolsa de lona en la mano. Hola. Cruzó la habitación y me abrazó. No un abrazo rígido y obligatorio, sino un abrazo completo, con los brazos alrededor de mi cintura y la barbilla en mi hombro. Vaya, dije lentamente, dándole unas palmaditas en la espalda. No sabía que había entrado en un anuncio de nuevos comienzos. Se rió, una risa ligera y tintineante. Sé que es un poco excesivo, pero quería sorprenderte. Lo has hecho, murmuré. Se apartó. La cena está casi lista. He hecho pollo piccata y he horneado pan. ¿Has horneado desde cero? Y he hecho tu ensalada favorita. Incluso he enfriado tu copa de vino. Levanté una ceja. Eso es mucho. Se rió como si fuera adorable. Solo quería hacer algo agradable. La seguí a la cocina. Las encimeras relucían. Ni un plato a la vista. La mesa estaba puesta para dos. Servilletas de tela, velas, incluso los cubiertos pulidos. Déjame adivinar, dije. La vecina te ofreció consejos de repostería. Sonrió mientras removía algo en el fuego. De hecho, Jenny me prestó un molde para pastel. Claro que sí. Dejé mi bolsa cerca de las escaleras y me quedé allí, observando. Sara se movía como la anfitriona de una cena, mesurada, grácil, anormalmente suave. Cada palabra parecía cuidada. Cada gesto, intencionado. Incluso la música de fondo, algo acústico y suave, estaba perfectamente sincronizada. Me miró. ¿Estás bien? De maravilla. Pero no lo estaba. Porque la cocina estaba demasiado limpia, el tono demasiado ligero, el ambiente demasiado perfecto, y su sonrisa. Esa era la mayor advertencia de todas. Me senté a la mesa por costumbre. Sirvió todo sin que se lo pidiera. Colocó el plato delante de mí como si estuviéramos jugando a las casitas. Huele bien, dije con cautela. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y sonrió. ¿Echaba de menos esto? Corté el pollo, tierno, caliente, pero mastiqué más despacio de lo habitual. ¿Echabas de menos esto?, repetí. Ella asintió. A nosotros. Dejé el tenedor. Sara, ¿qué es esto? Su sonrisa vaciló por medio segundo, luego se recuperó. ¿Es la cena? No, dije. Es otra cosa. Inclinó la cabeza. ¿Por qué no puede ser simplemente que quiero hacerlo mejor? Me recliné, entrecerrando los ojos. ¿Por qué no pareces tú? No la tú que dejé atrás. Silencio.
Luego se levantó y empezó a recoger los platos. Demasiado rápido. Pensé que lo apreciarías, dijo, con la voz entrecortada ahora. Pensé que te alegrarías de que lo esté intentando. ¿Intentando?, pregunté. ¿O encubriendo algo? El sonido de los platos se detuvo en el fregadero. Todavía estaba de espaldas a mí. Kevin, dijo suavemente. No podemos simplemente olvidar. ¿Olvidar qué? Otra pausa. Más larga esta vez. Luego se giró lentamente, con un plato en la mano, y forzó una sonrisa. Dejar de mirar atrás. La observé con atención. La gente no cambia de la noche a la mañana. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba el plato en el escurridor. Solo quiero que seamos felices. Me levanté de la mesa, caminé hacia la encimera, cogí la copa de vino que me había enfriado. Estaba perfecta. Demasiado perfecta. Y eso es lo que me aterraba. Porque todo en ese momento se sentía como un decorado, como un escenario. Y no podía quitarme la sensación de que, en algún lugar fuera del escenario, la escena real aún no se había desarrollado. 2 días después de la cena, hice una llamada que nunca pensé que haría. Se llamaba Doug Simmons, policía retirado, voz tranquila, sin juicios. Me lo recomendó un amigo de Chris que había pasado por una situación similar. No te dará drama, dijo Chris. Solo hechos. Era todo lo que quería. Me reuní con Doug en un diner al otro lado de la ciudad, uno con luces tenues y una gramola que no funcionaba desde los 80. Se deslizó en el reservado frente a mí, con un cortavientos y una gorra que decía Reserva de Alces de Montana. No dijo mucho, solo esperó a que yo empezara a hablar. No estoy tratando de pillarla infraganti, le dije. Solo necesito saber la verdad, sea cual sea. Doug asintió lentamente. La gente no pide la verdad a menos que ya la conozca. Miré mi café. Sí. Hizo algunas preguntas. Su nombre completo, horario de trabajo, las rutinas habituales. Respondí a todo, incluso a las cosas que no quería decir en voz alta. Luego dijo que se pondría en contacto. Volví a casa esa noche y me encontré con otra cena a la luz de las velas. Sara sonrió mientras me servía el vino, me preguntó por mi día, llevaba un perfume que no había usado desde nuestro 5º aniversario. Se reía de cosas que yo no decía y buscaba mi mano sobre la mesa como si nunca se hubiera roto nada entre nosotros. Y yo le devolví la sonrisa. Pero por dentro, contaba las horas. 6 días después, Doug llamó. Tengo lo que pediste, dijo. ¿Quieres que nos veamos? Sí quería. Mismo reservado, misma gramola rota zumbando con estática. Doug abrió su cuaderno y empezó a hablar como si fuera un informe policial. Estaba viendo a alguien llamado Marcus Turner. Abogado, divorciado, principios de los 40. ¿Lo conoces? No. El nombre no me decía nada. Han estado juntos de forma intermitente durante un tiempo, continuó Doug. Empezó hace unos 8 meses. Se puso serio. Él lo dejó hace 3 meses. Ella no. Me quedé sentado, mirando la mesa de formica agrietada. Se puso en contacto con él de nuevo mientras estabas fuera de la ciudad. Se reunió con él para tomar un café 2 días antes de que volvieras a casa. Sin tocarse, sin cogerse de la mano, solo para cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo, repetí. Doug asintió. Le pidió que lo intentaran de nuevo. Él dijo que no. Dijo que estaba viendo a alguien nuevo. Me froté la nuca. Y entonces ella volvió a casa e hizo pollo piccata. No fue directamente, dijo Doug en voz baja. Volvió a ti cuando la puerta de allí se cerró. Tragué saliva. Doug deslizó una carpeta sobre la mesa. Fotos, fechas, capturas de pantalla de sus mensajes de texto desde nuestro patio trasero. La marca de tiempo coincidía con el momento exacto en que yo había estado en la playa con Chris, mirando las estrellas. Supuse que querrías pruebas. No abrí la carpeta. No lo necesitaba. Doug se reclinó. A veces la gente limpia demasiado rápido. No lo hacen a menos que estén intentando borrar algo.
Asentí lentamente. Gracias. Se levantó. Ya sabías la mayor parte, Kevin. Yo solo confirmé lo que sentías en tus entrañas. Después de que se fuera, me quedé un rato más en el reservado. El cartel de los pasteles sobre la barra decía crumble de arándanos. El plato del día era pastel de carne con puré de patatas. Afuera, el viento soplaba lentamente, y pensé en esa cena que Sara preparó, la música suave, la harina en su mejilla. No había sido amor. No había sido sanación. Había sido una tapadera. Porque el hombre con el que realmente quería arreglar las cosas le había dicho que no y yo era el plan B. Su repentina paz, la extraña calma, la perfección escénica. Todo tenía sentido ahora. No había vuelto para reconstruir. Había vuelto porque la puerta detrás de ella se había cerrado con llave. Esa noche cenamos salmón, glaseado, perfectamente emplatado con verduras asadas dispuestas como en un programa de cocina. Sara encendió las mismas velas de nuevo. La misma lista de reproducción sonaba desde el altavoz. Misma mesa, mismo acto. Llevaba esa blusa rosa pálido que sabía que antes me gustaba. Me senté en silencio, como las últimas noches. Ella sonrió desde el otro lado de la mesa como si todo volviera a ser cálido. ¿Qué tal tu día?, preguntó amablemente, sirviendo agua en mi vaso. No respondí. En su lugar, metí la mano en mi bolso, saqué un sobremanila grueso y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Ella parpadeó. ¿Qué es esto? Seguí sin decir nada. Lentamente lo cogió, sacó los papeles y empezó a leer. El color desapareció de su rostro casi al instante. Sus dedos temblaban mientras pasaba las primeras páginas, sus labios se entreabrían con incredulidad. ¿Divorcio? Asentí una vez. No, Kevin, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Su voz se elevó bruscamente, el pánico irrumpiendo como una presa rota. No lo dices en serio. Lo digo en serio, dije en voz baja. Se levantó abruptamente. No tienes por qué hacer esto. Hemos estado mejor, ¿no? Lo he estado intentando. He hecho la cena. He estado presente. Levanté una mano. Se detuvo a media frase. Sé lo de Marcus, dije con calma. Su boca se abrió y se cerró. Aparté mi plato, intacto. No volviste para arreglar lo nuestro, continué. Volviste porque él te cerró la puerta. Y necesitabas a alguien, a quien fuera, para hacerte sentir deseada de nuevo. No, susurró, su voz quebrándose. Eso no es verdad. Lo es. Terminé con él, suplicó. Le dije adiós. Te elegí a ti, Kevin. Volví porque me di cuenta de lo que casi perdí. Negué con la cabeza. No me elegiste a mí. Te conformaste. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Kevin, por favor. Por favor, no hagas esto. Podemos superarlo. Lo haré mejor. Quiero hacerlo mejor. Iré a terapia. Te lo contaré todo. Seré honesta a partir de ahora. Lo juro. Me levanté con calma, abotonándome la chaqueta. Dio un paso hacia mí, desesperada ahora, con la voz temblorosa. No me dejes. Tenía miedo. Cometí un error, pero volví. Lo estoy intentando. ¿No significa eso algo? Sí, significa algo, dije suavemente. Significa que tomaste tu decisión. Se quedó helada. Y esta, añadí, golpeando el sobre una vez, es la mía. Me di la vuelta. Kevin, espera, por favor. Su voz se rompió detrás de mí. Sollozos, del tipo que llenan una habitación y la vacían al mismo tiempo. No dejé de caminar. En la puerta, me detuve, miré hacia atrás una sola vez. Seguía de pie junto a la mesa, con las manos apretadas contra el pecho, los hombros agitándose. El salmón estaba intacto. Las velas parpadeaban. Toda la habitación parecía un escenario, abandonada a media función. Salí. El aire era fresco y libre.
Una semana después, me encontré de nuevo en casa de Chris. Mismo sofá, mismo columpio en el porche crujiendo con el viento, pero esta vez no cargaba con el peso. No como antes. Megan estaba en la cocina, con la música puesta mientras picaba algo en una tabla de madera. Tarareaba, bailando un poco en calcetines, parando de vez en cuando para gritarle a Chris por robar trozos. Fuera de la cocina, gritó mientras él se reía y cogía una zanahoria. De todos modos. Me quedé en el umbral, observándolos. Esto no era una actuación. No era culpa. No era una gran misión de recuperación. Era naturalidad. Megan me hizo una seña para que entrara. Llegas justo a tiempo. Está intentando robar la cena y necesito refuerzos. Chris levantó ambas manos. En mi defensa, tenía hambre. La cena está en 20, dijo ella. Sobrevivirás. Entré y me senté en la barra, inhalando el olor a ajo, mantequilla y algo cítrico. El calor vivía en las paredes aquí. No por la calefacción, sino por la forma en que se movían el uno alrededor del otro. Trabajo en equipo silencioso, cuidado tácito. ¿Estás bien?, preguntó Chris, dándome una bebida fría. Asentí. Sí, de verdad que sí. Chocó su botella contra la mía y no dijo nada más. Después de cenar, nos sentamos en el porche, con los platos vacíos detrás, las risas aún resonando a través de la mosquitera. Observé cómo el viento doblaba los árboles, la risa de Megan mezclándose con la brisa. Y por primera vez, no solo lo envidié. Creí que era posible. No una vida perfecta, sino una real. Una vida donde el cuidado no era una actuación. Donde el amor aparecía sin pedirlo, sin un guión. Mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de ese suave naranja, metí la mano en el bolsillo, saqué el móvil y busqué el contacto que no había usado desde esa noche del pastel. Lo pulsé. El teléfono sonó 2 veces. Hola, respondió la voz de Jenny, cálida y curiosa. Sonreí, viendo cómo el cielo se llenaba de estrellas. Hola, dije. ¿Estás ocupada? No si me necesitas, dijo con ligereza. ¿Qué pasa? Hice una pausa de un momento y luego, suavemente, todavía tienes ese molde para pastel. Y ese fue el final de mi historia. Pero hay algo a lo que sigo dándole vueltas. Megan, la esposa de Chris, no hizo preguntas, no se metió, no juzgó. Simplemente me sirvió un segundo plato de sopa y me hizo un hueco en su mesa. Ese simple acto de amabilidad me golpeó más fuerte de lo que la mayoría de las palabras podrían hacerlo. Así que, dime, ¿crees que hizo lo correcto? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha hecho sentir algo, dale a like al vídeo y suscríbete. Tengo más que compartir.